Hola chicos, un gusto tenerlos nuevamente en su clase de guerreros extremos y para esta ocasión vamos a necesitar nuestra Biblia, cuaderno y lápiz, así que no la olvides. Y antes de dar inicio vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él es muy pero muy bueno. Señor, en esta hora te damos gracias por lo maravilloso, por lo fiel, por lo justo y verdadero que tú eres, Señor, y queremos agradecerte por cada maravilla, Dios, por tus milagros, por tu misericordia en nuestra vida, Señor. Y en esta hora, Dios, queremos pedirte que seas tú quien ilumine nuestro corazón, Dios, y que tu palabra alumbre nuestra vida, Señor. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre un otro héroe de la fe, otro hombre que le creyó a Dios de manera ciega, a pesar de que todo le podía decir no, él estaba creyendo en la palabra que Dios le estaba dando. Y este hombre es Moisés. Todos conocemos o todos en algún momento hemos escuchado la historia de Moisés. A veces le hemos prestado atención, muchas veces no, pero esta historia de Moisés se encuentra tan enriquecida del favor y la misericordia de Dios. Podemos ver cómo Dios cumple el plan sobre la vida de Moisés desde que era un bebé, desde antes de que él pudiera hablar. Dios ya tenía un plan trazado en su vida, que por momentos pudo haber sido como que no había nada, pero Dios ya había trazado un plan sobre la vida de Moisés. Y 2,5 millones de israelitas en Egipto no podían ser ignorados por el faraón o por el rey de Egipto. Y dio un plan para prevenir problemas futuros con ellos. El faraón estaba viendo que los israelitas aumentaban en gran manera, que podían llegar a ser una nación muy pero muy fuerte. Entonces idea un plan. Y este hombre de un corazón muy duro decide que todo varón, que todo niño nacido hombre tiene que morir. Entonces van, se los quitan a las mamás, se lo avientan al río con los cocodrilos, los matan, les hacen mil y una de cosas para que no crezcan. Entonces solo estaban dejando a las mujeres. Y pasa que la mamá de Moisés, imagino que fue guiada por el Espíritu a hacer esto, lo mete en ahora se le llama Moisés a esas, como un cesto, lo mete en eso y lo encuentra la hija del faraón. Y se cría Moisés como un príncipe en medio del palacio, lleno de lujos, lleno de todo lo que en algún momento él pudo querer, lo tenía a la mano porque era el príncipe, era el hijo de la princesa, de la hija del faraón. Entonces crece con todos los lujos habidos y por haber. Moisés siendo un príncipe en un palacio y todo esto. Pero en medio de todo eso, Dios estaba ideando un plan. Dios ya tenía el plan para Moisés, un plan maravilloso, un plan que para muchos pudo haber sido hasta ilógico, pero Dios trabaja de maneras que muchas veces no entendemos y de una manera muy creativa. Y así lo hizo con Moisés. Dice la palabra del Señor de que cuando Moisés ya crece, él empieza a ver la injusticia de los egipcios contra los israelitas y en uno de esos escucha a un egipcio maltratar a un israelita y cuando éste le está maltratando, Moisés le asesina. Posiblemente nadie le iba a acusar, nadie lo iba a seguir o a tratar de matar, porque era el príncipe, tenía muchos privilegios sobre el pueblo, entonces posiblemente nada pudo haberle sucedido, pero Moisés huye en ese momento y es ahí, desde ese momento que Moisés huye, donde empieza el plan divino de Dios. Y al huir en el desierto, se encuentra con un pastor donde le enseña a criar ovejas durante 40 años. En medio de todo esto, la historia relata de que Moisés se va y anda pastoreando y todo lo demás, pero a lo lejos ve una zarza que ardía y que no se consumía. Y hasta hay un corito de ello que dice, la zarza ardía, mas no se consumía y Moisés quería saber, pero del cielo oye una voz que le decía que quite el calzado de sus pies porque el lugar donde está santo es. Entonces empieza Moisés a descubrir y empieza, yo me imagino que a Moisés se le hela la sangre solo de pensar, hay una zarza que está ardiendo más, no se consume.
Es algo que muchas veces no podemos entender. Pero en medio de todo esto, viene Dios y le habla a Moisés y le dice que le lleve un mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo cautivo, estaba siendo esclavo por los egipcios. Entonces le dice Dios a Moisés que lleve el mensaje, que le dice, pero no me van a creer, pero no van a saber, no, ellos no van a entender que tú les estás hablando. Y Dios le da algo, una palabra que obviamente, indiscutiblemente los israelitas iban a entender. Y esta palabra se encuentra en Éxodo 3:13 al 14 y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo soy significa el que existe por sí mismo, el Dios que vive por su propio poder. En ese momento yo me imagino que los israelitas se quedaron atónitos porque quizás ellos no estaban esperando aún a la libertad en ese momento o algo, pero también los israelitas estaban muy llenos de temor. Pero en medio de todo esto, chicos, Dios estaba obrando algo totalmente sobrenatural y Moisés se deja utilizar por Dios. Luego de esto, Moisés tiene que presentarse ante el faraón. Él le empieza a decir a Dios que él es muy corto de habla y todo eso. Dios pone al hermano de Moisés para que le ayude a ir y hablar con el faraón. Pero en medio de todo esto, este hombre vuelve su corazón muy, pero muy duro. Y es allí donde Dios empieza a mostrar su poder para que Faraón reconociera que no existía otro Dios más que el mismo yo soy. El mismo Dios en el que vos y yo creemos. Y esto, cuando pasaba algo, que los faraones se creían dioses. Entonces, para ellos, que les llegaran a decir, el Dios de Jacob, el Dios, empezaran a exclamar y a exaltar el nombre de Dios, eso para ellos era como, o sea, yo soy Dios, ¿cómo me vas a venir a hablar de otro Dios si yo soy Dios? Entonces, Dios mismo endurece el corazón del faraón y es allí donde viene todo lo de las plagas que conocemos que sucedieron en Egipto. Pero Moisés le creyó a Dios y cuando el pueblo de Israel luego es libertado por Dios a través de la vida de Moisés, empiezan a suceder cosas muy maravillosas. Una de ellas y de la que más me impacta es que dice que Moisés subía al monte a hablar con Dios como quien habla con un amigo, que Moisés tenía que ponerse un velo sobre su cara porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios. ¿Te imaginas un hombre que se vea desafiado? Ponete a pensar, ¿qué pasaría si en realidad vos y yo le diéramos el lugar que en realidad le pertenece a Dios, de poder hablar con Dios como quien habla con un amigo, de tener esa fe inquebrantable de decir, me estoy enfrentando ante un hombre que tiene mucho poder? Moisés conocía el poder de Faraón. Moisés conocía su poder político, conocía el poder que él tenía sobre el pueblo, sobre sus mil y uno de dinero que pudo haber tenido y todo eso. Moisés conocía frente a quién se estaba enfrentando, pero le importó tan poco porque Moisés sabía en quién estaba confiando. En un momento le pudo haber parecido totalmente no, yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo hacer, pero le creyó en realidad a Dios y Dios no falla a su palabra. Y Moisés pudo descubrir eso en medio del desierto, pudo descubrir cuando el mar se partió en dos, cuando sucedió todo lo de las plagas y Dios guardó al pueblo de Israel y fueron libres del cautiverio. El pueblo de Israel era un pueblo muy duro y muy difícil de llevar, pero había Moisés confiado y creído en Dios que él haría algo sobrenatural sin importar, sin que pasara absolutamente nada fuera
de lo pensado, de lo imaginado. Moisés le estaba creyendo al Dios que le había dicho de que le iba a utilizar, que iba a ser el libertador, a través de él iba a liberar al pueblo de Egipto, la liberación que habían esperado quizás durante muchos años a un pueblo muy duro, que después de muchos años, después de todas las maravillas que Dios había hecho a través de la vida de Moisés, aún ellos luego empiezan a adorar a otros dioses y hacen muchas cosas que nada que ver tuvieron que haber hecho. Pero Moisés le cree a Dios y eso es muy valioso y debemos de ponernos como un alto y pensar en este momento si en realidad le estamos creyendo tanto a Dios, que tanto estamos confiando, que tanto estamos viendo más allá, que tanto nos hemos cerrado nuestros ojos a lo que yo veo, a lo que yo creo que pueda hacer, cuando en realidad Dios quiere llevarme a algo nuevo, cuando Dios quiere enseñarme algo diferente, cuando Dios en realidad me está pidiendo un poco de fe, que yo confíe, que tenga como un granito de mostaza, que tenga esa cantidad de fe. Así que chicos, podemos ser héroes de la fe. Pero eh, no solamente Moisés fue un héroe de la fe, sino que también está otro que también fue un héroe de la fe, que también está en esta misma historia, que era un poco joven para ese tiempo, pero quiero dejarte también a un héroe de la fe y este es Josué.